Vamos a deshacernos de ella por la mañana. Pocos sabían que ella estaba escuchando todo, y su venganza sería... Elena no estaba buscando enterarse de nada. Había despertado temprano, como siempre, y había ido a ayudar con lo que hiciera falta, porque así era ella. Una mujer que no podía quedarse quieta cuando había trabajo por hacer. Era día de boda y había mucho que organizar. Flores que arreglar, lazos que enderezar, un detalle aquí, otro allá. Conocía bien ese papel. Había vivido toda la vida siendo la persona que sostenía todo mientras los demás brillaban. Pero cuando dobló por el pasillo del segundo piso y escuchó la voz de su hijo que venía por debajo de una puerta entreabierta, algo dentro de ella le pidió que se detuviera. No fue ganas de curiosear. Fue ese instinto que avisa antes del pensamiento de que algo está mal. Sergio, ya lo decidí. Después de la luna de miel, la ponemos en un lugar adecuado. Ella no puede seguir aquí. Jimena ya lo dejó claro. El pasillo estaba completamente en silencio. Elena no respiraba. ¿Estás seguro? La voz del otro era más baja, pero ella reconocía ese tono. Lo conocía desde que era niño. Porque una vez que hagas esto, no hay vuelta fácil. Estoy seguro. Ella se está poniendo difícil, Sergio. Todos los días es algo. Todos los días hay un problema. Y Jimena ya no aguanta más. Elena apoyó la mano en la pared para no caerse. 75 años. Tenía 75 años y creía conocer al hijo que había criado. Creía saber quién era Javier. Pero aquel hombre detrás de la puerta, aquel hombre que se estaba casando hoy, con el traje planchado y el cabello bien peinado, estaba hablando de ella como si fuera un mueble viejo que ocupaba demasiado espacio. Ella pudo haberse ido. Pudo haber vuelto a la habitación y fingido que no había oído nada. Parte de ella quería mucho hacerlo, pero los pies no obedecieron. Se quedó, y lo que escuchó después lo cambió todo. Mira, cuando leí esta parte por primera vez, tuve que volver y releer antes de continuar, porque hay una diferencia entre escuchar algo malo y escuchar algo malo justamente el día que debería ser de alegría. Ella había despertado a las 6 de la mañana para ayudar a decorar el salón. Eso duele de una manera diferente. La conversación continuó. No es solo Jimena. Y algo en el tono de Sergio cambió. Se volvió más bajo, más calculador. Es el departamento, Javier. Mientras ella esté viviendo ahí con ustedes, eso sigue a su nombre. ¿Nunca te detienes a pensar en eso? Silencio del otro lado. El departamento de San Ángel, ese que era de tu padre. Mientras ella viva con ustedes nunca va a firmar la transferencia, pero si ella va a la residencia para personas mayores, si se vuelve dependiente, entonces es más fácil reorganizar las cosas. Elena sintió que el pasillo giraba a su alrededor. No era por Jimena, no era por ella ser difícil o ocupar demasiado espacio. Era por el departamento de Francisco, el departamento que su esposo le había dejado antes de partir, que ella había cuidado con tanto esmero por años, que era lo único que todavía tenía completamente suyo en el mundo. Y Sergio, a quien ella había ayudado a criar junto con Javier, que había dormido en su casa cientos de veces, a quien ella había llamado hijo adoptivo durante décadas, estaba usando eso como moneda de cambio. ¿Pero Javier estaba aceptando? Contuvo la respiración y siguió escuchando. No es exactamente así, Sergio. La voz del hijo tropezó. No quiero tocar el departamento de ella ahora. No necesitas tocarlo ahora. Solo mándala a la residencia para personas mayores. El resto viene con el tiempo, ya verás. Ella va a sufrir. Ella se va a adaptar. Mi madre se adaptó. Elena cerró los ojos por un momento. La trampa no se había armado en un día. Se había construido poco a poco, ladrillo por ladrillo dentro de la cabeza de Javier, con la voz de alguien en quien confiaba desde niño. Sergio había trabajado con cuidado. Y Javier estaba casi ahí. Pero casi no era lo mismo que llegar. Elena se alejó de la puerta lentamente, bajó la escalera sosteniéndose del pasamanos, entró a la cocina, puso la tetera al fuego.
Se quedó mirando la llama azul mientras el agua se calentaba y la cabeza trabajaba en silencio. Tenía opciones. Podía llorar. Podía confrontar a su hijo en ese mismo momento, antes de la ceremonia, explotarlo todo frente a los invitados que ya empezaban a llegar. Podía hacer las maletas e irse, dejar a los dos con su propia conciencia. Podía llamar a un abogado apenas empezara la mañana, pero ninguna de esas opciones llegaba a donde necesitaba llegar. Lo que Elena necesitaba entender antes que nada era una sola cosa. Jimena sabía, esa muchacha que iba a caminar por el pasillo de novia en unas cuantas horas, con el ramo de rosas blancas que Elena había ayudado a elegir, ¿era parte de todo esto? Eso importaba. Eso cambiaba todo. Y Elena sabía exactamente cómo averiguarlo. Hizo el té, subió de nuevo, tocó a la puerta del cuarto donde Jimena se estaba arreglando con sus amigas. Entró con la taza en la mano, sonriendo como siempre sonreía, como si todo en el mundo estuviera en orden. Las amigas salieron para darles espacio. Elena puso la taza en la mesita de madera clara y se quedó un momento mirando a su nuera, que estaba sentada frente al espejo con el cabello recogido. Estaba hermosa, con ese vestido de encaje delicado sobre los hombros, los ojos brillando de la manera en que los ojos brillan solo en día de boda. «Estás hermosa», dijo Elena. Y era verdad. Doña Elena... Jimena se volteó. ¿No debería estar descansando? Se levantó tan temprano para ayudar. Descanso después, hija. Se sentó en una silla a su lado. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Algo honesto? Jimena dejó de mirarse al espejo. Claro. Eres feliz conmigo viviendo con ustedes. El silencio que se formó fue diferente a cualquier silencio que Elena esperaba. No fue el silencio de alguien buscando una mentira. Fue el silencio de alguien tomada por sorpresa ante una pregunta que nunca esperó escuchar. Claro que sí. Jimena se acercó a ella. Se arrodilló frente a la silla. Tomó las manos de Elena entre las suyas. Esas manos más jóvenes sobre las más viejas y llenas de historia. Usted me enseñó a hacer el pollo rostizado como a Javier le gusta. Puso flores en la ventana cuando yo estaba triste y no dijo nada. Solo puso las flores. Nunca me juzgó. Hizo una pausa. ¿Por qué pregunta esto justo hoy? Elena miró a sus ojos por un momento largo. Ojos que no mentían. Curiosidad de vieja, dijo, y le dio una sonrisa que Jimena no supo bien cómo interpretar. Entonces, era Sergio, solo Sergio, y Javier, que lo había dejado entrar. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Elena volvió a bajar con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. A veces el dolor te afina de una manera que la comodidad nunca logra. Fue hasta la bolsita que había traído. Tomó el celular y le mandó un mensaje corto a su sobrino Ricardo, abogado, que vivía en una ciudad vecina. El mensaje era simple. Solo decía: «Te necesito aquí hoy. Es urgente. Trae los documentos del departamento». Ricardo respondió en 10 minutos. «Allí estaré». La ceremonia se llevó a cabo por la tarde en el salón que habían rentado, con lámpara de cristal y ventanales grandes que dejaban entrar una luz hermosa. Elena se sentó en la primera fila, del lado de la familia del novio. Estaba bien vestida, cabello bien arreglado, como siempre. Vio a Javier entrar de traje oscuro con la pajarita negra en el cuello y sintió lo que cualquier madre siente. Esa mezcla de orgullo y de dolor que no tiene nombre exacto. Ese era el niño que había arrullado con fiebre a las 3 de la madrugada. Ese era el hombre al que había visto crecer. Y era también el hombre que detrás de una puerta había dicho que iba a deshacerse de ella. No lloró durante la ceremonia. Sonrió cuando tenía que sonreír. Aplaudió cuando todos aplaudieron. Por fuera, era la suegra perfecta, la mujer de cabello blanco que estaba feliz con la felicidad de sus hijos. Por dentro, estaba construyendo cada detalle de lo que iba a pasar en la fiesta. Yo no sé ustedes, pero esta mujer me hizo pensar en gente que conozco, aquellas que nunca pierden la cabeza en público, que guardan las batallas para el momento justo.
Hay personas que solo se vuelven más fuertes cuando intentan doblegarlas. Es una cosa rara de ver. Ricardo llegó durante el cóctel, discreto, traje oscuro, portafolio bajo el brazo. Elena lo saludó como quien recibe a un pariente que vino a la fiesta, que era exactamente lo que era. Nadie le prestó atención especial. Sergio estaba al otro lado del salón, riendo fuerte, copa en mano, completamente a gusto. Javier circulaba con Jimena, recibiendo abrazos y felicitaciones de todos lados. Elena y Ricardo se fueron a un rincón apartado de las mesas. «Cuéntame todo», dijo él. Ella contó. Con calma, de la manera en que solo quien tiene muchos años de vida puede contar, sin drama excesivo, solo los hechos. Ricardo escuchó con la seriedad que ella esperaba de él. «¿Y tú qué quieres hacer?», preguntó cuando ella terminó. «Quiero hacer lo que debí haber hecho hace 5 años», dijo ella. «Quiero dejar el departamento en orden, con una cláusula que garantice que nunca pueda ser transferido sin mi firma, y que esa firma solo sea válida mientras yo esté en plena conciencia y libertad, sin presión, sin manipulación». Ricardo asintió lentamente. «Es posible, pero lleva tiempo, no se puede resolver hoy». «Lo sé, pero hoy solo quiero tener los documentos en la mano, y quiero que Javier sepa que los tengo». El momento justo llegó durante la cena, cuando Sergio se levantó para hacer un brindis. Era bueno para eso. Tenía facilidad con las palabras, sabía cómo hacer reír y emocionar al público al mismo tiempo. Habló de Javier como si fuera un hermano menor. Habló de Jimena como si la hubiera acogido desde siempre. Habló de familia, de amor, de lazos que no se rompen. Elena esperó a que se sentara. Entonces ella se levantó. No pidió permiso. No pidió el micrófono. Simplemente se puso de pie, y la conversación se fue callando a su alrededor, mesa por mesa, porque hay una presencia que uno aprende a tener cuando ha pasado por muchas cosas en la vida. Todo el salón la miró. «Yo también quiero decir unas palabras», dijo con la voz firme. Javier parpadeó. Sergio se quedó quieto. «Hoy es un día especial. Mi hijo se casó con una mujer buena, y estoy feliz de verdad por eso». Miró a Jimena, y la mirada era genuina, sin disfraz. «Jimena, tú eres la nuera que cualquier madre quisiera tener», y necesitaba decirlo aquí, frente a todos. Jimena sonrió, un poco confundida por la formalidad del momento, pero sonrió. «Y como este es un día de verdades», continuó Elena, «quiero contar una historia, corta. La historia de una mujer mayor que se levantó temprano para ayudar con la decoración de la boda de su hijo y que, de camino a la cocina, escuchó sin querer una conversación que no era para ella. El salón quedó completamente en silencio. Javier palideció. Sergio no cambió la expresión, pero los ojos cambiaron. «Escuché», dijo ella despacio, sin levantar la voz ni un milímetro. «Escuché todo, y podría estar aquí enojada. Podría haber armado un escándalo antes de la ceremonia. Podría haber arruinado el día de todos». Hizo una pausa mirando al público. «Pero no es eso lo que quiero. Lo que quiero es que mi hijo sepa lo que pasó de verdad, porque hay una diferencia enorme entre un hijo que tomó una decisión equivocada solo y un hijo que fue conducido por alguien en quien confía». Javier estaba de pie ahora, sin saber bien qué hacer. «Sergio», dijo ella, y lo miró directamente. Solo eso, solo el nombre. Y Sergio, que nunca había perdido la compostura en la vida, que era el tipo de hombre que siempre sabía qué decir, se quedó sin palabras por primera vez. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La fiesta quedó suspendida por un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. Fue Javier quien rompió el silencio. Se acercó a su madre con paso pesado, con esa expresión de quien carga algo demasiado pesado en el pecho. «Mamá», dijo. Tenía la voz trabada. «Aquí no», dijo ella con suavidad. «Después, ahora ve al lugar del novio, que es tu lugar». Y eso fue lo que hizo, porque así funcionaba Elena. Sabía cuándo sostener y cuándo soltar. La cena continuó, más callada que antes. Sergio se fue más temprano.
sin despedidas largas, sin abrazos. La gente notó que algo había pasado, pero nadie entendió qué exactamente, que era exactamente como Elena quería, sin escándalo, sin drama para que el día de Jimena no fuera recordado por algo malo, solo un aviso claro, firme, que llegó a donde tenía que llegar. Después de que los invitados se fueron y los novios regresaron del salón, ya casi medianoche Javier fue al cuarto de su madre. Tocó la puerta. Estaba sentada en la orilla de la cama, en bata, con la carpeta de documentos de Ricardo a un lado. «Entra», dijo ella. Él entró. Se quedó de pie en medio del cuarto, traje arrugado, corbata floja, los ojos como se le ponían cuando estaba avergonzado, una señal que ella conocía desde la infancia. «No sabía lo del apartamento», dijo primero. «Juro que no sabía que lo estaba usando como argumento». «Lo sé. Pero dije que te iba a correr». La voz se le quebró. «Dije que no podías quedarte. Y Jimena nunca dijo eso, mamá. Él lo inventó. Fui un idiota por creerle». Elena se quedó callada por un momento, mirando a su hijo, viendo en él al niño de 10 años, al adolescente lleno de inseguridades, al hombre al que había visto crecer y que a veces crecía en direcciones que ella no esperaba. «¿Sabes lo que duele más?», preguntó. Él negó con la cabeza. «No es que quisieras correrme. Es que no viniste a hablar conmigo. Si te estaba estorbando, si había algo que te molestaba, podías haber venido a conversar. 30 años de convivencia y no pensaste que podías hacer eso». Javier se sentó en el suelo, de espaldas a la cama, como hacía cuando era pequeño y se sentía mal. Elena se quedó callada, sentada por encima de él, como siempre había sido. «Fui un cobarde», dijo. «Lo fuiste. ¿Me vas a perdonar?». Ella le puso la mano en el cabello, despacio, igual que hacía cuando él era niño. «Eres mi hijo. Ya te perdoné antes de que preguntaras, pero hay una condición». «¿Cuál?». «Vamos a tener una conversación de verdad. Tú, yo y Jimena. Sin Sergio de por medio. Me dices lo que te está pesando, lo que sea. Y yo hago lo mismo». Hizo una pausa. «La familia no es solo celebración. También es saber hablar cuando duele». Él asintió con la cabeza y ella sintió que era verdad, no palabras al aire. «¿Y Sergio?», preguntó después de un buen rato. Elena agarró la carpeta de documentos. «El apartamento se va a poner en orden el lunes con Ricardo. Va a quedar protegido como debió haber quedado desde el principio. Sergio ya no tiene nada que ver con eso». «Pero es mi amigo desde...». «Puede seguir siendo tu amigo», dijo ella. «Pero una amistad que se sostiene sobre una mentira no es amistad, Javier. Vas a tener que decidir qué hacer con eso, no yo. Tú». Se quedó callado por un rato. Del otro lado de la pared, escucharon a Jimena riéndose de algo en su cuarto. Una risa ligera, despreocupada, de quien había tenido un día hermoso a pesar de todo. Y Elena pensó que esa era una buena señal, que había allí un hogar que todavía podía construirse sobre un suelo verdadero. «Vete con tu mujer», dijo. «Es noche de luna de miel». Se levantó. En la puerta se volvió. «Mamá, te amo». «Lo sé», dijo ella. «Siempre lo supe. Solo necesitaba que tú también recordaras». Cuando él salió y la puerta se cerró con un clic suave, Elena se quedó sola en el silencio de la habitación. Guardó la carpeta en el cajón. Apagó la luz de la mesita de noche. Se acostó con los ojos abiertos en la oscuridad por un tiempo, escuchando la casa respirar a su alrededor. Tenía 75 años. Tenía el cabello blanco desde hacía mucho tiempo. Tenía rodillas que pedían calma. Tenía manos llenas de historia en cada arruga. Pero también tenía algo que el tiempo no se llevaba. Sabía distinguir entre lo que era una crisis y lo que era el fin. Y aquella noche, por más que hubiera pesado, no era el fin de nada. Era el comienzo de una conversación que debió haber sucedido mucho antes. Y a veces, pensó ella mientras llegaba el sueño, es necesario escuchar detrás de una puerta lo que nadie tiene el valor de decir de frente, para que todo lo que estaba debajo de la superficie finalmente salga a la luz y pueda resolverse de una vez. Cerró los ojos.
y durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Fin de la historia. Esa mujer de cabello blanco, que se levantó temprano para ayudar con la decoración, que cargó el dolor en silencio por horas, que eligió el momento adecuado para hablar y el tono adecuado para confrontar, me recordó que la verdadera fuerza no es la que grita más alto, es la que sabe esperar. Cuéntanos, ¿tú habrías hecho como ella o habrías ido directo al enfrentamiento? Déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo. Nos encantará leerlos. Muchas gracias por la compañía. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. No te pierdas las próximas historias.